A ver, todo comienza de una forma que parece muy inocente. Quizá es un mensaje directo en Facebook, un comentario en un grupo de jubilados o hasta un mensaje de WhatsApp que llega de un número que no conocemos. El perfil, claro, parece legítimo. Dice ser un licenciado o un asesor financiero y hasta tiene una foto muy profesional. ¿Y el mensaje? El mensaje es tentador. Promete una solución mágica para aumentar la pensión o recuperar derechos perdidos sin el menor esfuerzo. Pero, por favor, presten máxima atención a esta advertencia que ven en pantalla. Ese mensaje es el primer paso hacia la destrucción total de su futuro financiero. Y no es ninguna exageración. Detrás de esa promesa se esconde una red de estafadores que opera con una sofisticación que de verdad es alarmante. Ya son miles los mexicanos que por desesperación o por desconocimiento están entregando sus datos más sensibles y peor aún, sus ahorros. Bueno, para comprender y sobre todo para neutralizar esta amenaza, hemos estructurado este análisis en 5 puntos clave, como una estrategia. Primero vamos a analizar la trampa de 2026, para que entendamos por qué este fraude está explotando justo en este momento. Segundo, vamos a exponer las 3 mentiras letales, que es básicamente el manual exacto que usan estos estafadores. Tercero, veremos el caso real, el de Don Roberto, para entender las consecuencias humanas, las devastadoras. En cuarto lugar, les vamos a proporcionar una guía de protección, un protocolo muy claro para blindarse. Y finalmente, en el punto 5, un protocolo y veredicto de emergencia para saber qué hacer si usted o alguien que conoce lamentablemente ya cayó en la trampa. Muy bien, comencemos con el primer punto, la trampa de 2026. Es fundamental entender el contexto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta avalancha de fraudes ha surgido con tanta fuerza en este preciso momento? Y la respuesta, se los adelanto, no es ninguna casualidad. Se encuentra en una combinación muy específica de cambios en la ley y de presiones económicas que están afectando directamente al sistema de pensiones aquí, en México. Lo que estamos viendo aquí es básicamente la tormenta perfecta. Es una espada de doble filo. Por un lado, tenemos una oportunidad increíble. La unidad de medida y actualización, la famosa UMA, ha aumentado su valor superando ya los 120 pesos diarios. Esta es una noticia excelente porque significa que el tope máximo de pensión al que se puede aspirar ha crecido muchísimo, llegando a cifras que se acercan a los 90,000 pesos mensuales. Es para muchos el sueño dorado. Pero, y aquí viene el gancho que usan los estafadores, el costo para alcanzar ese sueño también se ha disparado. La modalidad 40, esa herramienta que permite hacer aportaciones voluntarias para mejorar la pensión, se ha encarecido por las reformas. Hoy en día, hacer aportaciones al tope salarial para poder aspirar a esa pensión máxima puede costar más, bastante más, de 13,000 pesos cada mes. Esta cifra, seamos honestos, es inalcanzable para muchísimas familias, y es precisamente esa angustia económica el terreno fértil donde operan estos criminales. Y es justo en esa brecha, en ese espacio entre el deseo de una buena pensión y la incapacidad de pagar los altos costos, donde aparece esta figura, el falso gestor. Como ven en la definición, no estamos hablando de un simple ladrón de carteras, para nada. Son verdaderos depredadores digitales que operan en redes sociales usando técnicas de ingeniería social muy avanzadas. Crean perfiles falsos, se infiltran en grupos, estudian a sus víctimas, detectan la angustia, el miedo y la desesperación de las personas que ven imposible pagar más de 13,000 pesos al mes, y es justo entonces cuando atacan. Ofrecen soluciones mágicas, atajos, contactos internos que supuestamente pueden burlar al sistema por una pequeña fracción del costo. Y claro, es una promesa demasiado buena para ser verdad. Ahora, entremos a la segunda sección, que es el corazón de la estafa, las 3 mentiras letales. Vamos a desmantelar el manual del estafador, su guión, su libreto, paso a paso. Es fundamental que todos conozcamos estas tácticas, porque al reconocer su libreto, al saber qué van a decir, podremos detectarlos inmediatamente y así proteger nuestro patrimonio. La primera mentira, y quizá es la más común, es la del fondo perdido. El estafador le contacta y le dice algo como, oiga, el gobierno tiene un fondo de dinero olvidado que le corresponde, pero es muy difícil de reclamar. Nosotros tenemos los contactos para sacarlo. Usted solo nos da una comisión del 20%. Suena tentador, ¿no? Dinero rápido que no se esperaba. Pero la realidad, como podemos ver aquí, es mucho más oscura. No existe tal fondo gubernamental olvidado. Lo que realmente hacen es usar los datos confidenciales que uno les proporciona para tramitar, sin un pleno consentimiento informado, un retiro parcial por desempleo de su propia AFOR. En otras palabras, le están dando su propio dinero, le cobran una comisión por ello y el daño colateral es catastrófico. El IMSS, por ley, le restará semanas de cotización de su historial. Perder esas semanas puede significar la diferencia entre alcanzar una pensión o, de plano, no alcanzar ni siquiera la pensión mínima garantizada. La segunda mentira es, lógicamente, la continuación de la primera. Una vez que la víctima se da cuenta de que le han restado semanas, entra en pánico.
Y el estafador entra con su truco de magia digital. Le dicen, no se preocupe, no pasa nada, tenemos un contacto adentro que puede borrar ese retiro del sistema. No tendrá que devolver el dinero y sus semanas van a parecer intactas. Quiero ser absolutamente claro en esto. Eso es categóricamente falso. Es una imposibilidad técnica y legal. Los sistemas del IMSS y la base de datos nacional del SAR, el sistema de ahorro para el retiro, son de los más seguros y auditados del país. Son auténticas fortalezas digitales. El documento que le entregan como prueba es una simple falsificación hecha en una computadora. La amarga verdad va a aparecer años después, en el momento más crítico, cuando vaya a tramitar su pensión y el sistema oficial muestre un adeudo y un déficit de semanas que es imposible de ignorar. Y llegamos a la tercera mentira, que es la reina de las estafas, la más sofisticada y la más peligrosa de todas: la simulación laboral. El estafador le ofrece una solución para reactivar sus derechos o para sumar semanas. Le dicen, lo damos de alta en una de nuestras cooperativas. Usted no tiene que trabajar, nomás nos paga una cuota mensual y nosotros nos encargamos de los pagos al IMSS. Miren, por años esta fue una laguna en el sistema. Pero la realidad en 2026, como ilustra este diagrama, es muy, muy diferente. El IMSS y el SAT ahora trabajan juntos. Tienen sistemas automatizados que cruzan información constantemente. El sistema revisa. La empresa que supuestamente lo contrató emite facturas, los FDIs, declara impuestos, tiene otros empleados, tiene actividad económica real. Si el sistema detecta que es una empresa fantasma que solo se usa para simular empleos, se enciende una alerta automática de discrepancia fiscal. Esto no solo lleva a la anulación de todas las semanas que usted pagó, sino que lo pone en el centro de una investigación por fraude fiscal. Estas mentiras que hemos descrito no son conceptos abstractos, no son teoría. Tienen consecuencias humanas, reales y devastadoras. Para entender bien el alcance del daño, en nuestra tercera sección vamos a analizar el caso de don Roberto. Su nombre, claro, ha sido cambiado para proteger su identidad, pero su historia está basada en un expediente real y nos sirve como una advertencia muy, muy clara sobre las consecuencias de un solo clic. Analicemos juntos el camino a la ruina de don Roberto. Su situación era la de muchos. 58 años, un buen historial de 1.400 semanas cotizadas, pero un problema clave. Había dejado de cotizar y había perdido su conservación de derechos. Angustiado por la idea de no poder pensionarse, vio un anuncio en Facebook. Un gestor que parecía muy convincente le prometió la solución perfecta: una reactivación laboral a través de una cooperativa. Durante los siguientes 14 meses, Roberto pagó puntualmente cada mes, creyendo de verdad que estaba invirtiendo en su futuro. Al cumplir el plazo, se sintió seguro. Tomó los ahorros de toda su vida, cerca de 150,000 pesos, y los invirtió en un pago retroactivo de modalidad 40 para maximizar su pensión. Finalmente, el día que cumplió 60 años, fue a la oficina del IMSS, seguro, convencido de que saldría de allí con una pensión digna. Pero lo que encontró fue un muro. Su solicitud fue denegada y su expediente puesto bajo investigación. El veredicto oficial del IMSS fue un golpe demoledor y se resume en estos 4 puntos. Primero, inexistencia de relación laboral. La auditoría determinó que la cooperativa era una empresa fantasma y que él simplemente nunca trabajó ahí. Segundo, anulación de semanas. Como consecuencia directa, las 52 semanas que pagó para reactivarse fueron borradas de su historial, dejándolo exactamente en el mismo lugar que al principio. Tercero, dinero congelado. Su inversión de 150,000 pesos, los ahorros de toda su vida, no se perdieron de inmediato, pero quedaron congelados en el sistema, sujetos a un proceso administrativo incierto y muy, muy largo, para intentar recuperarlos. Y cuarto, lo más grave: riesgo legal. Su expediente fue marcado por intento de simulación laboral, lo que lo convirtió de la noche a la mañana de un futuro pensionado a un sujeto bajo investigación por fraude. La historia de don Roberto es trágica, pero debe servirnos como una lección vital. Ahora entramos a la sección más importante de todo este análisis: la guía de protección. ¿Cómo evitar convertirse en el próximo Roberto? La clave no está en la suerte, para nada. Está en la información y en la verificación. A continuación, les presentamos un protocolo de 4 pasos, un verdadero blindaje financiero para su retiro. Este protocolo de blindaje financiero es su mejor defensa. Es muy sencillo. Paso 1. Audite al asesor. Antes de contratar a nadie, exija su nombre completo y su cédula profesional. Puede verificarla en segundos en el Registro Nacional de Profesionistas en línea. Y algo crucial: pida una factura, un CFDI, por los servicios. Un profesional legítimo siempre factura. Si se niega, esa es la señal de alerta definitiva. Paso 2. Siga el dinero. Esto es muy simple. Nunca, bajo ninguna circunstancia, deposite dinero para pagos del IMSS o de modalidad 40 en la cuenta personal de un gestor. Los pagos oficiales se hacen con una línea de captura directamente en el banco, a nombre del IMSS. Punto. Paso 3. Aplique la prueba del trabajo real. Si le ofrecen reactivarlo en una empresa, conviértase en su propio detective. Pregúntese: ¿tengo un jefe? ¿Tengo un horario?
¿Hay evidencia de mi labor? Si la respuesta es no, está participando en una simulación de altísimo riesgo. Y paso 4. Controle sus datos. No confíe en los reportes que le manden por WhatsApp. Ingrese usted mismo al portal oficial del IMSS y descargue su reporte de semanas cotizadas cada mes. La única verdad es la que está en la fuente oficial. Ahora, pasamos a nuestra última sección, protocolo de emergencia y veredicto final. ¿Qué sucede si mientras ve este análisis se da cuenta de que, híjole, esta información llega tarde? ¿Qué hacer si sospecha que usted o un ser querido ya ha caído en una de estas trampas? Bueno, no todo está perdido, pero se requiere una acción inmediata, calculada y muy estratégica. Si sospecha que está en una estafa, active este protocolo de control de daños de inmediato. Paso 1. Deje de pagar. Corte inmediatamente todo flujo de dinero hacia el supuesto gestor. Cada peso adicional es dinero perdido. Es alimentar el problema. Paso 2. Documente todo. Antes de que lo bloqueen, tome capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp, guarde los comprobantes de depósito y los perfiles de redes sociales. Archive toda la evidencia posible. Paso 3. Denuncie. Con esa evidencia en mano, acuda al Ministerio Público y levante una denuncia formal por fraude. Y ahora el paso 4, que es el más importante estratégicamente. Busque asesoría legal experta. No vaya corriendo al IMSS a confesar. Antes de dar cualquier paso con el Seguro Social, consulte a un abogado especialista. Necesita una estrategia para presentar su caso, para regularizar su situación y demostrar que fue una víctima que actuó de buena fe, no un cómplice. Este paso, créame, puede salvarlo de consecuencias legales mucho mayores. El mensaje final con el que debemos quedarnos es este, y es muy simple. Alcanzar una pensión alta es totalmente posible dentro del marco de la ley. Claro que sí, se logra con planificación, con inversión real y con tiempo. El camino correcto es un camino recto, que requiere disciplina y sí, asesoría profesional y legítima. El camino que ofrecen los estafadores parece un atajo, pero en realidad es un puente frágil sobre un abismo. No existen trucos secretos ni soluciones mágicas que vengan de un perfil anónimo en Internet. Y esto nos lleva a la pregunta final, la reflexión con la que quiero concluir. Después de 30 o 40 años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, ¿de verdad vale la pena arriesgar todo ese legado por un atajo que le promete a alguien que no conoce en Facebook? Es poner en la balanza todo su patrimonio contra una promesa vacía. La respuesta, como todos sabemos, es un rotundo y definitivo no. En Sabiduría Financiera creemos firmemente que el conocimiento es la mejor defensa. La información que hemos compartido hoy es de carácter informativo, pero su poder real está en la acción. Compartir este análisis puede ser el escudo que proteja a un amigo, a un padre, a un familiar, de cometer un error que le cueste los ahorros de toda su vida. Si esta guía le ha sido de utilidad, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Las leyes y las tácticas de los estafadores cambian constantemente. Estar informado no es una opción, es una necesidad para proteger su dinero y el futuro de su familia. Muchas gracias por acompañarnos.